por este tiempo y te pedimos nos dirijas de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a introducirnos un poco a la palabra de Dios, pero quiero comenzar contándote algo que me pasó a mí. Gracias a Dios tuve la oportunidad, la experiencia de poder conocer al Señor desde muy joven, y teniendo la oportunidad y la experiencia de conocer al Señor, o conocer la palabra, mejor dicho, no necesariamente al Señor desde muy joven, fui librado de muchas cosas que quizás alguno de ustedes no experimentó, o experimentó, mejor dicho. Pero una de las cosas que sucedió desde muy pequeño es que conocí a muchos cristianos o muchas personas que llegaron a la iglesia y junto conmigo fueron creciendo en la fe. Quiero contarte un poco de uno de ellos, que fue un amigo mío, obviamente por cuestiones muy personales, no voy a decir su nombre directamente. Y consciente de que las cosas que uno va pasando te sorprenden a lo largo de los años. Pues resulta que este joven, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez teniendo 8 años, era mi primera vez, entré a un salón de lo que llamamos escuela dominical. En este caso nosotros le llamamos Generación AD, que es el ministerio que trabaja con todo el área de niños. Y en ese entonces habían divisiones por salones, y recuerdo que la primera vez que llegué, pues era el nuevo ahí, no conocía a nadie, no hacía nada, yo solamente escuchaba y hacía todo, ¿no? Pero recuerdo que más o menos después de un mes, más o menos la cuarta vez que yo estaba yendo ya ahí, hicieron una enseñanza, y estando en esa enseñanza preguntaron quiénes quieren recibir a Cristo en su corazón. Y yo, como muchos otros niños de 8 o 9 años por ahí, pues dijimos, pues yo también quiero, ¿no? Porque entendía que era lo correcto. No entendía todo, honestamente, pero decidí alzar mi mano. Entonces, mi maestra, no recomiendo hacer esto por si acaso, pero mi maestra tomó una decisión que me sorprendió un poco, pero fue que agarró a otro niño de mi misma edad, a este joven al que yo te menciono, en este caso este hombre, en esa época era niño, y le dijo la maestra a él: tómalo a Alex y llévalo al otro cuarto y guíalo para que él acepte a Cristo en tu corazón. Era un niño de 9 con otro niño de 9, literalmente. Entonces nosotros fuimos al cuarto y él me habló de que yo necesitaba pedir perdón por mis pecados, y tenía que creer en Jesús, y tenía que hacer una oración y repetir esta oración, y si repetía esta oración yo iba a ser cristiano. Bueno, yo seguí los pasos, no conocía quién era él, ni sabía mucho de todo lo que sucedía en ese momento. Y dije, bueno, pues dije, amén, ya soy cristiano, ¿no? Pasó ese tiempo y me llamó mucho la atención que en realidad yo no sentía nada, porque yo entendía que al ser cristiano algo debería cambiar en mi vida, pero yo no experimenté un fuego por mi cabeza, ni siquiera sentí igual, me vi al espejo, estaba igual de despeinado, o sea, tenía la misma imagen, pero en medio de todas esas cosas, algo entendía que estaba pasando. Ese día para mí fue un poco sorprendente, porque yo conocí a otro niño como yo, que entendía un poco más de lo que yo sabía acerca de Dios. Y ese día comencé a conocer a este varón que estaba más adelante que yo, porque él había ido a la iglesia desde bebé, o sea, desde el vientre de su madre, tengo entendido, y él tenía mucho más conocimiento de la Biblia que yo. A medida que fueron pasando los años, crecimos juntos, nos conocimos, fuimos amigos, no amigos muy cercanos, porque en realidad en esa época yo no era muy, entre comillas, espiritual, era como muchos de los adolescentes o previo adolescente, un puber que no tenía muchas intenciones de ir a la iglesia, así que paraba con mis amigos del colegio, de la calle, y de vez en cuando iba a la iglesia, y me iba conociendo con él también, porque era una de las personas que había conocido. Y me llamó la atención que él siempre participó de la iglesia. Más o menos cuando cumplí 14 años me di cuenta que él estaba aprendiendo música con el mismo maestro que yo había aprendido en la iglesia muchos años atrás, en algún momento. Y yo ya teniendo 14 años me llamó la atención, así que decidí volver a estudiar música y comenzamos a estudiar juntos, literalmente, nuevamente. Nos hicimos más amigos ahí al conocernos, ya la dinámica de acercarnos fue mucho más intensa, porque éramos adolescentes, podíamos compartir de muchas cosas, de la chica que te gusta, de la otra chica que no te gusta, y cosas por el estilo, ¿no? Como adolescentes estábamos muy conocidos y teníamos un grupo de amigos, y algunas cosas ya me comenzaron a llamar la atención en aquel momento, porque yo no era ya un niño como tal, ya estaba un poco más grande, entendía algunas cosas y sí comprendía en ese momento qué significaba aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces yo para esa fecha yo ya comprendía que algunas cosas debería hacer, pensar, y algunas no debería hacer. Y en medio de ese tiempo yo comencé a percatarme que este hermano, este joven que estaba conmigo en aquel entonces, adolescente junto conmigo, él había estado toda su vida en la iglesia, había aprendido mucho de la Biblia, mientras que yo había estado en vaivenes, él había estado todo el tiempo ahí.
y él tenía ciertas dudas de la Biblia. Y desde que más o menos cumplimos 14 años, yo me comencé a percatar que cada vez que se enseñaba algo en la iglesia, en la reunión de jóvenes, en algún momento en el púlpito, o escuchábamos alguna enseñanza X o algún consejo, siempre tenía una pregunta y decir, ¿pero por qué tiene que ser así? Él siempre decía, ¿pero por qué la Biblia tiene que enseñar que todo tiene que ser para Dios? ¿Y por qué yo no puedo tener mis propios planes? Y éramos bastante jóvenes, pero algo que me impactaba de este varón era que no era un hombre simple, no era tampoco una persona malvada ni sumamente maquiavélica, para nada, al contrario, tenía buenos deseos, pero sin embargo me llamaba mucho la atención de que él tenía muchos planes. Era muy soñador, creo yo, y esto me llamó la atención porque yo sabía que como hijo de Dios no debía conducir mi vida en desorden, debía tener un plan también, pero él ya tenía un plan para toda su vida. Él ya había planificado en qué momento iba a estudiar, en qué momento iba a ingresar a la universidad, dónde quería trabajar y con quién se iba a casar. Y me llamó mucho la atención saber que al mismo tiempo era una persona muy leída. De hecho, esta es una de las cosas que más admiraba de él, porque él leía mucho más que yo. Yo no tuve la oportunidad de poder ser alguien intelectualmente muy desarrollado en aquel entonces y literalmente yo podía ver que él leía y devoraba libros y tenía familiares que comían un montón de libros, información, y yo decía, yo quiero ser así también, ¿no? Él tenía no muchas destrezas físicas, yo era un poco más de hacer ejercicio, hacer otro tipo de cosas. Él no era tanto así, pero era muy inteligente y me llamó mucho la atención esto en él también, tanto que cuando terminamos el colegio, él ya tenía un plan concreto y yo no sabía qué hacer con mi vida. Y literalmente en medio de ese tiempo yo podía ver que él iba avanzando en los planes que él tenía, pero nunca vi que él dejara de dudar de la Biblia. Y siempre tenía cuestiones una y otra vez. El tiempo pasó, algunas cosas se fueron dando en los años y alguna de las cosas que sucedieron fue que, bueno, yo no tenía planes necesariamente de involucrarme en el ministerio, en ir al seminario, prepararme para trabajar en el ministerio y que el Dios me pudo usar de esa manera. Tenía otros planes, pero Dios me condujo por otra ruta. Y a medida que pasaron los años, este varón entró a la universidad, se preparó, hizo todo un esfuerzo y cada vez la universidad y las intenciones de trabajar fueron alejándolo cada vez más de la iglesia. Mientras que yo tuve la oportunidad de no solamente servir en la iglesia, sino ir creciendo. Y a la par habíamos muchos en este grupo, no éramos los únicos, pero los dos eran bastante cercanos en realidad. Y alguna de las cosas que comenzaron a pasar es que él, por cuestiones del trabajo y de los estudios, cada vez no solamente se involucró más en su trabajo, en sus estudios, sino cada vez tenía menos tiempo de participar en la iglesia. Ya no podía asistir a los jóvenes, ya no podía servir en un ministerio, y en un momento determinado solamente iba los días domingos. Y cuando menos nos dimos cuenta, alrededor más o menos de los 18 años por ahí, decidió dejar de ir a la iglesia, porque tenía planes y esto era más importante. Para su familia no fue muy cómodo porque su familia venía siempre a la iglesia desde muy niño él y todos sus hermanos también que eran menores conocían el evangelio, pero él decidió priorizar su trabajo. Entonces a mí me entristeció un poco ver eso porque sabía lo que le iba a esperar. Ya habíamos visto a otros jóvenes apartarse del Señor. Y resulta que, bueno, el Señor continuó haciendo su obra en mí de una manera muy particular y pasaron unos años, teniendo 21 años, ya a puertas de casarme con la que ahora es mi esposa Sandra, él regresa. Y regresa muy dolido porque en el mundo, aquellos que en algún momento han dado un paso fuera de la iglesia y han decidido irse al mundo saben lo que eso significa. Hay consecuencias cuando tú te apartas y conoces el evangelio. Y en medio de eso él vino muy dolido, muy cargado y yo pensé en aquel entonces que él estaba muy dispuesto a volver al Señor porque había visto a varios pasar de esta manera y quizás a veces necesitamos un sacudón para poder poner a Dios en serio. Pero me percaté con los días y con las semanas que él solamente estaba triste porque había tenido una ruptura emocional y había tenido algunos errores en su propia vida. Era consciente que todo eso había sido consecuencia de alejarse del Señor. Pero él no estaba muy dispuesto a acercarse al Señor porque seguía con las mismas preguntas. ¿Por qué Dios tiene que estar en primer lugar? ¿Y por qué? ¿Y por qué la Biblia? ¿Y por qué ciertas cosas? ¿Por qué no debería ser a mitad? Y tenía muchas preguntas que no eran malas las preguntas. Sin embargo, él sabía las respuestas y él no quería aceptar lo que la Biblia decía. Y este era el problema. Tristemente pasaron los años, nosotros ya salimos de la iglesia y él siempre estuvo en esta situación. Cuando ya nosotros salimos de la iglesia, vinimos para Ponte Piedra, estuvimos trabajando ya aquí por años, pasaron los años y nos enteramos que él ya nuevamente se apartó. En un momento determinado pasaron crisis en su familia y sabía que en un momento volvió a la iglesia, pero luego se volvió a ir. Cuando estos años pasaron y yo, bueno, estando aquí, yo comienzo a trabajar con jóvenes, siempre me hice la pregunta, ¿cómo es posible que él haya tenido un destino tan particular? Porque cuando tú analizas esta historia y yo te la cuento a ti, nosotros tuvimos los mismos maestros, estuvimos en la misma iglesia,
tuvimos la misma influencia, tuvimos las mismas oportunidades de servicio, es más, hasta tuvimos el mismo maestro de música, tuvimos muchas cosas muy particulares que compartimos, pero los resultados fueron muy diferentes, fueron muy distintos. Y obviamente no es muy difícil de entender esto cuando tú vas a la palabra y te das cuenta que no toda la tierra da el fruto de la misma manera. Cuando tú escuchas y ves la parábola del sembrador, te das cuenta que hay buena tierra y hay tierra que no florece igual. Y mucho depende del corazón de la persona. Pero una de las cosas que me puse a analizar cuando he trabajado esto más de una vez y al comenzar a trabajar con jóvenes, me cargó mucho saber que muchos en la edad de intermedia, de 18 años para arriba, es el espacio donde muchos jóvenes se apartan de Cristo y dejan literalmente la iglesia, a pesar de que hayan ido desde muy pequeños. Mucho de esto depende de la cosmovisión que tienen de lo que son. Y una de las preguntas más importantes que uno se tiene que hacer para poder comprender si este joven o este niño o en algún momento alguna persona en particular va a determinar su futuro es qué entiende por ser cristiano, qué entiende qué significa ser hijo de Dios, qué comprende cuando alguien toma la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Yo tuve la oportunidad de ser guiado por este joven en un momento, por este niño literalmente, pero a lo largo de los años pasaron muchas cosas y muchas oportunidades llegaron a mí para comprender con mayor claridad qué significaba ser hijo de Dios. Y lo curioso y lo que me llama la atención es cuando a veces yo pregunto a personas qué significa ser cristiano, las respuestas que escucho a veces sorprenden. Una de las respuestas que he escuchado y que me sorprende es que a veces hay personas que dicen, bueno, tal fulano, tal persona era cristiano. Y la pregunta es, ¿tú puedes dejar de ser cristiano? ¿Te has puesto a pensar? ¿Tú eres cristiano y puedes dejar de ser cristiano? Porque si conoces la Escritura, si sabes la doctrina de la palabra, ya sabes la respuesta a esto. Pero si quizás no conoces mucho la Biblia, te puedes preguntar, posiblemente sí, posiblemente no. Y algunos de nosotros a veces hemos utilizado esa expresión para referirnos a gente que de pronto deja de asistir a la iglesia, que deja de creer en la Biblia, que de pronto vuelve al mundo. Y algunas de esas personas posiblemente, yo no voy a juzgar a nadie directamente así, no tengo para poder hacer eso, no conozco el corazón de la gente, pero algunas de esas personas posiblemente nunca dieron un paso para ser hijo de Dios y por eso volvieron al camino anterior. Pero algunos de ellos no necesariamente nunca fueron cristianos, sino que son cristianos apartados. Pero la realidad bíblica cuando tú vas a la palabra es que tú nunca puedes dejar de ser cristiano. Cuando alguien dice, él era cristiano, es algo extraño de escuchar porque no tiene sentido. Y si yo te preguntara en primer lugar qué significa ser cristiano, quizás podríamos escuchar muchas palabras. En el primer culto hicimos esta pregunta, vamos a volverlo a hacer acá. Yo sé que quizás en la grabación esto no se va a escuchar, yo lo voy a repetir. Pero si tuvieras que resumir en una sola palabra qué significa ser cristiano, ¿qué palabra usarías? Piensa porque voy a preguntar, Si tuvieras que resumir qué significa ser cristiano en una sola palabra, ¿qué palabra utilizarías? Piensa. A ver, voy a tomar a cualquiera, así. No, solamente eso. Antonio, por favor, que estás ahí al fondo. ¿Puedes decirnos qué palabra puedes tú imaginar? ¿Ah? Jesús. ¿El baterista o te refieres al Señor, no? Nuestro Señor Jesús. Ya, Jesús es lo que vendría a tu cabeza si pensamos en ser cristiano. Ya. A ver, por aquí. A ver, ¿a quién? Todos están que se miran, pues nadie me quiere mirar la cara, están asustados. Hermano Yemel, usted dígame, ¿qué significa ser cristiano en una sola palabra? Esclavo. Y el hermano ha ido más profundo, es ser esclavo, ¿no? Algunos que son nuevos nos están visitando, ¿qué cosa dirán? Pero sí, es un término que está en la palabra, ¿no? Y está ahí por un motivo, por una razón. A ver, vamos a buscar una hermana, a ver. Ana Victoria, que está acá con nosotros. Si usted, ¿qué entiende usted por ser cristiano en una sola palabra? Renacido. Muy bien, este es un concepto que también nosotros podemos encontrar en la palabra. Si has llevado tu discipulado fase 3, has llegado a este nivel, muchas de estas cosas ya las has estudiado cuando has llevado tu libro de la salvación. No todos necesariamente han llegado ahí. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros podemos entender que el concepto de ser hijo de Dios es un concepto, no es difícil de entender, aunque tienes que estudiar la Biblia para poder comprenderlo. Y una de las cosas concretas que tú puedes ir a la Biblia y entender cuando quieres comprender qué significa ser cristiano, literalmente es ser nueva criatura. Porque en algún momento determinado yo puedo decir, tú no puedes dejar de ser cristiano. Porque literalmente eso sería algo que no encaja con lo que la palabra de Dios dice de ser una nueva criatura. Yo ayer, hablando un poco con los jóvenes de esto, les pregunté, hermano joven,
en este caso tú, hermano adulto, ¿podrías volver a ser espermatozoide? ¿Te imaginas? ¿Podrías evolucionar así de tal manera que te conviertas tú en una célula con una colita y te vuelvas a volver a bailar? ¿Podrías ser espermatozoide? No, no puedes, hermano. Tú eres una sola carne. Tú te has unido, tú eres la unión de tu padre, de tu madre biológico, que en un momento determinado se unieron sexualmente y naciste tú. Tú eres una criatura que ha sido creada literalmente por el poder de Dios y en toda la naturaleza, toda la física, la naturaleza del cuerpo humano, tú vienes a la tierra de esta manera. Tú no puedes dejar ser humano, tú puedes volver a ser espermatozoide, tú no puedes volver atrás. Porque tú eres una nueva criatura y cuando la Biblia enseña que tú eres una nueva criatura en Cristo, eso es lo que ha sucedido. Tú dejas de ser el que eras antes para ser una nueva persona. Que de pronto quieras comportarte como antes, eso es diferente. Como si imaginemos que todos nosotros fuéramos peces. Tú sabes cómo los peces respiran, ¿no? Los peces respiran porque tienen branquias y están en el agua, en el mar. Y estando en el mar, el agua pasa por su boca, pasa por sus branquias y absorben el oxígeno de esta manera. No te das cuenta que los peces viven de esta manera y ninguno de ellos tiene problemas con poder obtener oxígeno, a menos que tú los saques a la superficie, ahí se comienzan a ahogar porque ellos no tienen los pulmones ni los alveolos como nosotros tenemos para poder sacar el oxígeno de esa misma forma. Imaginémonos que todos somos peces, pero cuando aceptamos a Cristo de pronto, ¡pum!, te conviertes en humano. Y tú al ser una nueva criatura, como humano, tú comienzas a desenvolverte en la tierra, tú pudieras sumergirte en el agua, pero tú no te puedes quedar ahí. Tú necesitas cada cierto tiempo salir a la superficie y volver a tomar aire porque tú no puedes sobrevivir en ese lugar, porque eres una nueva criatura. La persona que ha aceptado a Cristo en su corazón es una nueva criatura que ha sido renacida de la muerte, ha sido transformada y necesita de la presencia de Dios para poder vivir. Y lastimosamente a veces hay algunos cristianos que viven como este ejemplo, que de pronto, a pesar de ser una nueva criatura, de vez en cuando les gusta meterse al agua, revolcarse, pero saben que necesitan respirar, así que de vez en cuando vuelven a la iglesia porque tienen un problema. O cuando algo no sale bien, o cuando de pronto están en incertidumbre o tienen problemas y necesitan una respiración para luego volverse a sumergir. Y hay algunas personas que vienen a la iglesia solo cuando tienen problemas. Pero ahí está el cristiano que verdaderamente entiende lo que es, entonces sale del agua y aprende a vivir en la tierra como nueva criatura en la presencia de Dios, donde su oxígeno es la presencia de Dios. Y cuando nosotros entendemos qué significa ser una nueva criatura, entonces comprendemos que hay cambios en nosotros. La Biblia enseña que esos cambios tienen que ver con la voluntad y el corazón del hombre. La Biblia enseña que cuando yo no acepto a Cristo en mi vida, mi voluntad es esclava del pecado. Yo me puedo proponer cambiar una y otra vez, pero voy a volver a lo mismo, porque no hay poder en mí para poder cambiar. La Biblia enseña que cuando yo soy salvo, acepto a Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz por mí, yo lo que entiendo es que Dios transforma mi voluntad, la libera del poder del pecado y ahora yo tengo la oportunidad de ser una nueva persona que va a ser transformada. Este corazón, este centro de los deseos, que muchas veces anhela hacer lo incorrecto, lo malo, comienza un proceso de transformación. Y hasta nuestros propios cuerpos comienzan un proceso en el que en algún momento van a decaer, van a morir, pero la Biblia enseña que cuando estemos en su presencia tendremos cuerpos glorificados, cuerpos nuevos. La transformación no solamente tiene que ver con cosas internas, tiene que ver con tu mismo cuerpo. Si en este momento tu cuerpo no te gusta, la mayoría de nosotros no nos gusta, pues cuando estemos en el cielo vamos a tener cuerpos diferentes que se van a ajustar a los planes futuros del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra, nosotros entendemos que eso incluye la incorporación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y cuando aceptamos a Cristo, hay algo diferente con las personas que no aceptan a Jesús. Y es que nosotros portamos al Espíritu Santo. Y es ese Espíritu el que me empuja a hacer lo correcto, a amar la palabra, a sentirme mal cuando rechazo la Biblia, cuando de pronto dejo de asistir a la iglesia. Es eso que me empuja a preguntarme si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Porque es ese Espíritu el que me impulsa a amar más al Señor. Eso es parte de la regeneración, parte de la transformación que Dios hace en nosotros. Y si eso fuera poco, ese corazón que ama más el pecado y que abiertamente quiere hacer lo incorrecto, tiene, al ser liberado del poder del pecado, tiene la oportunidad de comenzar a ser transformado. La Biblia dice que ese corazón que tenemos es engañoso, no es confiable. ¿Quién va a confiar en él? Es mejor, la Biblia lo va a especificar de esta manera. El corazón que tenemos es así, pero una vez que yo soy hijo de Dios, ese corazón puede comenzar a ser transformado.
Por eso podemos escuchar de personas que tuvieron una vida totalmente perdida en adicciones y en cosas y ahora tienen su familia y ahora tienen una transformación nueva. Pueden haber incluso personas que abusaban de otros y ahora pueden mostrar amor hacia ellos porque han comenzado a tener un corazón que es transformado. Posiblemente el adicto ahora aborrece su pecado porque el corazón comienza a ser transformado. Ese proceso no es perfecto en esta tierra, va a cambiar en la presencia de Dios de manera perfecta, pero empezamos ahí. De tal manera que si tú eres iracundo y de pronto te costaba en el mundo ser así, en Cristo tú puedes dejar de serlo. Si antes tú eras un hombre ansioso y afanado, tú puedes ser alguien que puedes vivir confiado en el Señor. Eso no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un proceso en el que tu corazón puede llegar hasta ahí, porque tenemos esa oportunidad, porque somos nueva criatura. Cuando yo entiendo que esa es mi identidad, que ese es mi papel, querer encajar en este planeta ya no tiene mucho sentido. Las cosas ya no van de esta forma, porque mi vida va mucho más allá que simplemente tener un boleto en el cielo. Cuando me preguntaba estas cosas, porque entiendo que esto no solamente le pasó a este varón o a este joven, sino sucede muchas veces, lo he visto en muchas personas, he visto a varias personas entrar por puertas de la iglesia, en otras iglesias incluso, y irse y de pronto nunca volver, o algunos de ellos permanecer, irse y de pronto regresar, y a veces tener que tener una sacudida para poder comprender bien en dónde vas a vivir y hacia qué vas a vivir. Es importante que nosotros entendamos a qué Dios nos ha llamado a vivir, porque como hijos de Dios, cuando nosotros entendemos qué somos en Él, entendemos qué posición deberíamos tener. Este mundo busca vivir dentro de una esfera que no considera a Dios. Pero cuando el Hijo de Dios entiende que Dios es real, tiene poder y viene a transformar la vida de los hombres, en mi manera de vivir a partir de ahora, no puedo yo sacar a Dios del medio. Este mundo tiene un molde que no considera a Dios. ¿Cómo deberías ser feliz? ¿Cómo deberías trabajar? ¿Cómo deberías formar tu familia? ¿Cómo deberías proyectarte en tu futuro? ¿Dónde deberías encontrar paz y tranquilidad? ¿Cómo deberías ver el amor? Todas ese tipo de cosas el mundo te las presenta de una manera muy particular, muy específica. Y si analizáramos cómo es el mundo y cómo el molde de este mundo se ajusta, podríamos ver algunas ideas concretas. Lo primero es que el mundo te va a decir: tus prioridades son primero, tus sueños, tus planes son primero. Aquí no interesa la religión, aquí no interesa lo que te diga el presidente, nadie más. Tú eres el dueño de tu propia vida y lo que a ti te place, lo que tú deseas, lo que tú quieres, por eso debes vivir. Nadie tiene por qué decirte hacia dónde tú debes dirigirte. Tú debes tener tus propios planes y eso es lo que tú debes hacer, porque lo más importante es que tú satisfagas tus necesidades y tú eres el centro del universo. Esto obviamente no es lo correcto, pero el mundo piensa así porque no tiene otra opción. Porque no considera a Dios muchas veces. Otra de las formas de pensar del mundo es: mira, tú puedes ser feliz sin Dios, no necesitas a Dios. Tú puedes hacer las cosas bien como otros, aprender de otros, puedes encontrar tu manera, tu forma. Si para ti una forma muy particular puede ser tener un trabajo o poder vivir aislado o irte de viaje toda tu vida, pues está muy bien. Tú puedes encontrar tu forma de cómo ser feliz, pero tú no necesitas a Dios. Es más, si tienes a Dios de tu lado, implica tener a la religión y la religión implica un pesar, porque mucho de esas cosas te van a limitar para que tú puedas desarrollar todo tu potencial y para que al mismo tiempo tú puedas vivir la vida que tú quieras vivir. Nadie te tiene que limitar, así que Dios no está en la ecuación. El mundo tiene esta premisa y a veces no son tan radicales, a veces hacen algunas cosas un poco más confusas. A veces dicen: bueno, sí es cierto, Dios puede ser importante, necesitamos algo de religión, algo de espiritualidad, pero Dios no tiene por qué comandar tu vida. En la iglesia no tienen por qué darte dirección de cómo tú vas a trabajar o cosas que vas a hacer. Mira, si tú quieres ir a la iglesia, quieres conocer de Dios, está bien, eso te puede servir, pero en realidad tu vida es tu vida de otra manera. Dios no te va a solucionar los problemas. La iglesia no necesariamente te va a ayudar. Y premisas como esta hacen que algunas personas que se acercan a Dios piensen que Dios está esperando que Dios sea una parte de tu vida. Cuando tú vas a la Biblia, la palabra de Dios no nos enseña que Dios debe ser una parte de nuestra vida. Dios debe ser el eje donde se mueve toda mi vida. Pero es como yo lo comprendo cuando veo la palabra. Si yo ignoro la palabra, yo no comprendo eso. El mundo vive de esta manera porque así se ajustan las cosas. El mundo no está en contra a veces de la religión, pero cuando está a favor, no está a favor de que domine tu vida. Y no está a favor necesariamente del Dios de la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros conocemos el Evangelio, nosotros debemos saber: Dios, ¿qué espera de mí? Si tú eres hijo de Dios,
te voy a mostrar 3 versos que tú los debes de conocer y solo vamos a hacer un recuento rápido de lo que nosotros sabemos que Dios espera de nosotros. Si tú conoces la palabra, si eres hijo de Dios y ya has estudiado parte de la palabra, vas a recordar estas 3 cosas que te voy a mencionar solamente para dar un panorama general de lo que somos en Cristo. Primer texto, por favor, anda conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Este es un versículo conocido. ¿Qué dice Dios respecto a todas estas cosas? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Por si acaso te advierto que vamos a estar utilizando bastante la Biblia, así que ten tu Biblia ahí, vamos a ir leyendo varios versos. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú conoces ya la palabra de Dios, en algún momento has leído este texto. Y de forma muy directa el texto nos dice algo primordial. Nosotros no somos iguales. Si somos hijos de Dios hay una diferencia, visualmente y posiblemente de manera interna al mismo tiempo. Porque la palabra nos enseña que nosotros somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. Cuando la Biblia nos habla de que somos sal, está hablando de la capacidad que tiene la sal en aquel entonces y hasta nuestros tiempos incluso, de preservar las cosas. No de sazonarlas, sino de preservar lo que se está pudriendo. Y una de las cosas concretas es que nosotros en esta tierra, dentro de toda la creación de Dios, somos los que nos sometemos al Padre, somos los que nos sometemos a su sabiduría, somos los que tenemos acceso a Dios y somos los únicos directamente que honramos su nombre y preservamos su gloria, buscamos su honra y somos los que mostramos esto. Mientras que el mundo se dirige en un molde lejos de Dios y se va hacia el desastre, nosotros preservamos la sabiduría de Dios. Somos la luz del mundo porque literalmente la Biblia nos enseña que somos el camino correcto. Somos el camino que Dios ha destinado, y no porque esta iglesia sea perfecta, ni todas las iglesias sean perfectas, sino porque conocemos el camino perfecto, que es la palabra de Dios. Y detrás de eso nosotros somos la luz del mundo, el camino correcto que los hombres deberían ver, que los hombres deberían seguir y ceñirse. Esa luz somos nosotros, esa sal somos nosotros. Pero no es el único verso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un versículo conocido, del que incluso tenemos una canción que cantamos muchas veces. Es antigüita ya, pero tiene mucha Biblia y literalmente eso es lo que somos. Primera de Pedro 2, 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un pueblo separado, escogido, dentro de muchos. Nosotros tenemos una identidad que va mucho más allá de solo de llamarnos iglesia. Si tú estudias todo este capítulo, mejor dicho, este texto que está aquí, este verso, te vas a percatar que aquí hay algunas palabras que nos revelan el tipo de función que tenemos como iglesia. Y claramente todos estos papeles en el versículo 9 que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Nosotros no hemos sido escogidos simplemente para tener un boleto al cielo y vivir nuestras vidas con nuestros propios planes y lo que se nos imagine y como el mundo lo presenta. La Biblia nos enseña que hemos sido escogidos para un propósito más alto, y ese propósito más alto no es nuestra comodidad necesariamente, no es nuestra familia. Eso no significa que eso no importe, por si acaso. La Biblia nos enseña que el sentido de nuestra vida está en anunciar las virtudes de Dios. Y cuando nosotros leemos esta porción, Dios nos deja claro de una manera que yo necesito conocer las virtudes de Dios para darlas a conocer. Lo que Dios está diciéndonos es que el mundo, las personas que no conocen a Dios, puedan ver a través de nosotros las virtudes que Él tiene. ¿Qué le encantaba hacer a Dios en el Antiguo Testamento? Era usar a su pueblo para mostrar sus bondades. Y a veces no solamente mostraba su favor, su gracia, su poder, también su ira.
Y muchas veces Israel también estaba avergonzada de esa manera. Dios siempre va a abiertamente mostrar su gloria, lo está haciendo todo el tiempo, pero nosotros hemos sido llamados a ser vasos de honra. Hemos sido llamados a ser vasos que muestran voluntariamente las virtudes de nuestro Dios. Y cuando hablamos de las virtudes estamos hablando de sus atributos. Podríamos hablar de muchos atributos. Y aquí ustedes podrían mencionarme. Y sé que aquí hay gente que ha desarrollado su discipulado fase 3 y han llevado sus 2 libritos de los atributos de Dios. ¿Qué atributos tenemos y conocemos de Dios? Ustedes díganme. ¿Alguno? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Eterno. ¿Qué más? Amor. Santo. Omnipotente. ¿Qué más? Misericordioso. Justo. Tenemos varios, ¿eh? Podríamos hacer una lista inmensa. La pregunta es si nuestra tarea es pararnos en la calle y solo poner un letrero diciendo que Dios lo es. Nuestra tarea no es tan sencilla como simplemente informar. Nuestra tarea es demostrar que esto es real. Cuando tú ves el Antiguo Testamento y Dios escogió un pueblo, no lo escogió simplemente para tener una academia de maestros, lo escogió para que a través de hechos concretos se dé a conocer el poder de Dios. Cuando terminemos la enseñanza te voy a mostrar un ejemplo acerca de esto, pero este es nuestro propósito, esto es nuestra labor. Otro de los versos que nosotros podemos identificar está en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Si lees conmigo Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, vas a percatarte de algo que específicamente se espera de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente. En la carta de Romanos en el Nuevo Testamento, verso 1 al 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, este texto nos dice de una manera específica que después de experimentar, de percibir, de entender, de comprender el amor de Dios, las misericordias de Dios sobre nuestra vida a través de Jesús, nosotros debemos sentirnos empujados, conmovidos, debemos reaccionar poniendo a Dios en primer lugar y adorarle. Lo que este texto en palabras más sencillas dice es: si nosotros hemos visto que Dios nos ama, la respuesta más lógica es vivir una vida donde Él sea el centro. Lo que tiene sentido, el culto racional, la palabra culto es adoración, la adoración que tiene sentido sería que nosotros respondamos al amor de Dios en nuestra vida. La pregunta es: ¿qué pasa cuando el cristiano de pronto conoce su palabra, conoce la ley, participa en la iglesia, pero comienza a poner otras cosas en primer lugar? ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios entiende que debe tener a Dios en primer lugar, pero otras cosas comienzan a posicionarse delante de lo que Dios tiene en su vida? Y dice: en algún momento las cosas cambiarán. En algún momento voy a ordenar mi vida para poder involucrarme más. En algún momento voy a quitar este pecado de mi vida. En algún momento voy a comenzar a servir. Y dice: sí, yo sé que eso es lo correcto, yo lo entiendo muy bien. Pero la Biblia no dice que cuando puedas lo hagas. La Biblia dice que experimentando el amor de Dios en el acto, tú te entregues y nos entreguemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como un sacrificio. Y lo interesante es que dice vivo. Porque aquí tú puedes ver que de una manera muy clara Dios estableció cómo iba a ser su adoración desde tiempos del Edén. Él esperaba que haya una muerte abierta, sacrificada y quemada para ser elevada hacia Él como adoración. Y en este momento nosotros vemos en la imagen ahí un animal que ha sido sacrificado, consumido para poder ser entregado a Dios en primer lugar. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer sacrificios que no van a morir en un altar, sino que van a vivir para Dios. Cristo ya murió en la cruz. Nosotros no necesitamos sacrificar nuestras vidas por Dios, porque Jesús ya murió en la cruz, pero nosotros sí podemos vivir una vida por Él. Este texto nos enseña de una manera puntual. Dios no está esperando que nos pongan en un altar y nos degollen, como lo iban a hacer con Isaac. Dios está esperando que nos pongamos nuestra carne en un altar y la degollemos y comencemos a poner a Dios en primer lugar. Y nuestra vida comience a caminar poniéndolo a Él en primer lugar. Esto es difícil, no es sencillo, pero esta es la posición que el Hijo de Dios tiene. Y si quieres hacerlo bien, necesitas considerar el versículo 2, porque el verso 2 dice: por lo tanto, en otras palabras, no os conforméis a este siglo. No se amolden a cómo este mundo vive,
Tienes que usar otro molde, el molde de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En este momento no se está refiriendo a algo tan específico como, por ejemplo, no sé, digámoslo así, tu esposo o tu esposa, ¿no? O tu futuro esposo y esposa, ¿no? Estás esperando al hombre específico, a la mujer específica o la que te tocó vivir y que ya no la puedes cambiar, por si acaso, ya te casaste, hermano, ¿no? Esa voluntad, tú lo miras a tu costado, yo no sé si tu esposo es perfecto, es agradable, ¿no? No creo necesariamente que lo sea de esta manera así, porque no se está refiriendo a algo específico en nuestra vida. No se está refiriendo a un evento específico en nuestra vida este texto. Se refiere a la vida que Dios ha destinado para todos los hombres y que solo los hijos de Dios están dispuestos a vivirla. Esa vida es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando yo me amoldo al molde de Dios, yo voy a comprobar que esa vida es buena, agradable y perfecta. Pero cuando yo rechazo el molde de Dios y comienzo a moldarme este mundo, literalmente voy a encontrarme con decepciones. Porque lo único que va a satisfacer el corazón de un hijo de Dios es vivir en la presencia de Dios y bajo su voluntad. Si no, hermano, toda tu vida vas a vivir frustrado. Tú vas a jalar a tus hijos a vivir de esa misma forma. Cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos cuál es nuestra identidad, cuando entendemos cuál es nuestro rol, nosotros debemos comenzar a alinear y pensar si mi vida se está ajustando a Dios en primer lugar. Porque es muy fácil que en algunos momentos, en el interín del trabajo, en el interín del servicio, algunas áreas se las entregamos a Dios y otras no tanto. A veces es muy fácil que por ciertos problemas o por ciertas necesidades, Dios sí, yo voy a participar y voy a moverme, pero en el trabajo no te metas. O con lo que tengo que hacer con mi familia, no. Y es más, yo tengo que construir mi casa y como tengo que construir mi casa, yo no puedo negociar lo que tengo que hacer. Mira, nada de esto está mal. Dar tiempo a tu familia, desarrollar tu casa, terminar tus estudios, obtener mejores comodidades para tu propia familia, no tiene nada de malo porque es responsable, es lo correcto. Pero cuando estas cosas se posicionan por encima de Dios y yo estoy dispuesto a sacrificar lo que el Señor me ha llamado a hacer por amoldarme a este mundo, entonces sí me estoy poniendo en un problema muy serio. La mayoría de veces el cristiano tiene un problema de amor con este tema. No es un problema de no entender o no saber las cosas, es un problema de amor. Y así como un padre de familia que posiblemente es adicto a las máquinas, a poder apostar, y sabe que si él consume su dinero en todo esto, de pronto va a afectar a su familia, y su familia ya lo sabe, y él tiene que apartarse de esta adicción que tiene, pero de nuevo vuelve a caer. Esta persona no es que no ame a su familia. Si tú analizas correctamente las cosas, esa persona ama a su familia, pero ama más su pecado. Y el problema de por qué muchas veces se entrega esto no es porque no necesariamente ama a su familia, es que ama más este pecado y esa persona tiene que aprender a odiar ese pecado para amar más al Señor y amar más a su familia y entender qué límites poner. El problema del cristiano no es que no entienda que debe poner a Dios en primer lugar, es que a veces ama más la comodidad, es que a veces ama más tener dinero en la billetera. Es que a veces ama más dormir, estar más cómodo, no esforzarse mucho. Y a veces amamos más otras cosas que hacer lo que Dios me está pidiendo. Y a veces sucede que he dejado de reaccionar al amor y la misericordia de Dios sobre mi vida. Quizás ese primer amor cuando yo de recién tomé a Dios y experimenté en mi vida ha comenzado a diluirse un poco y la fuerza y la potencia con la que yo me acercaba al Señor ya no es tanto. El Señor ya transformó algunas cosas, ya cambió algunas cosas y a veces esa pasión se ha ido diluyendo. Porque cuando yo voy a la palabra, me voy dando cuenta que el Señor directamente me llama a ponerlo a Él en el primer lugar. Y es muy fácil pensar que este tema no es un problema conmigo cuando sí, yo estoy sirviendo, sí, yo estoy viniendo a la iglesia y estoy haciendo eso. Pero ¿cómo lo estás haciendo, hermano? Hay gente que sirve, solo cumple y luego corre a amar sus ídolos. Y piensa que está bien. Y eso no lo puede medir un líder, eso no lo puede medir el pastor, eso no lo va a medir incluso tu cónyuge. Quizás lo puedes sospechar, pero no puede juzgar tu corazón. Dios es el que te lo puede mostrar. Y por eso es importante que cada cierto tiempo nosotros pongamos en remojo nuestro corazón y pensemos que está dirigiéndose de la manera correcta. En este preciso instante, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más paz te puede traer? ¿Qué es lo que más tranquilidad y satisfacción te puede estar trayendo? ¿Es que Dios sea glorificado o es que obtengas más comodidad? ¿O es que logres esa meta que se ancla más hacia ti? Que no podría necesariamente estar mal, pero que posiblemente está en las acepciones encima de la gloria de Dios.
Nosotros hemos sido llamados a poner a Dios en primer lugar. Y si nosotros leemos esos versos, nos vamos a dar cuenta que Dios literalmente está diseñando nuestra vida y un molde específicamente para nosotros. ¿Cuál es ese molde? Bueno, en sencillo, si tú simplemente lo leyeras en Romanos 11:36, si regresas un poquito nomás ahí donde estás, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Literalmente, Dios está esperando que los hijos de Dios vivan bajo el señorío de Cristo. No solamente Cristo debe ser nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Y si hablamos de que Cristo es nuestro Señor, Él es el que define lo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo es este molde del Señor para nuestra vida? Podríamos hablar de cómo debería ser la vida de un cristiano que pone a Dios en primer lugar. Bueno, hay ciertas prioridades que un hijo de Dios que pone a Dios en primer lugar va a poner. Y esto no necesariamente va a responder todas las preguntas que tenemos en nuestra cabeza. A veces necesitamos pedir consejo para cómo priorizar y decidir. Y es bueno que lo hagamos porque de esa manera podemos obrar correctamente. Pero te puedo dar ciertas directrices, ciertos márgenes que te pueden ayudar a posicionar, organizar y priorizar poniendo a Dios en primer lugar. Lo primero que tú podrías considerar en la Biblia es que si tú quieres vivir en el molde de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, debes poner su palabra en primer lugar. En Juan 14:15, que está ahí, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una cita de las muchas que nos enseñan que la palabra de Dios es determinante para nosotros. Que si Dios va a traer sabiduría a nosotros, va a ser a través de la palabra. Que si nosotros deberíamos amar a Dios, lo vamos a hacer a través de amar la palabra de Dios. Si nosotros queremos poner a Dios en primer lugar, ponemos en primer lugar su palabra. Decir que no tengo tiempo para leer la Biblia, ni para asistir a la iglesia, ni para estudiar en la iglesia, en un curso de Crece, o entrar a un grupo pequeño, o poder estudiar en escuela de siervos para aprender más de la palabra y hacer mejor mi servicio. Decir que no tengo tiempo para la Biblia no es una excusa que pondría alguien que pone a Dios en primer lugar. A veces todo tiene su tiempo y su momento y uno se puede acomodar, pero cuando la Biblia está en primer lugar es porque yo entiendo que a través de ese libro yo voy a poder ajustar mi vida para el Señor. Pero cuando no tengo tiempo para la Biblia, sea que sea de manera personal o de manera corporativa, literalmente yo puedo decir desde atrás, tú no estás centrado en el Señor. Quizás uno puede decir, pero ¿cómo me vas a juzgar? Pero es obvio, hermano, si tú no tienes tiempo para la Biblia, tú no tienes tiempo para Dios. ¿Qué te está dirigiendo? ¿Qué brújula estás usando para decidir? ¿Tu criterio? ¿Lo que ves en YouTube? Posiblemente, pero eso no es suficiente. Llegará un momento en que eso no te va a satisfacer. El Hijo de Dios sabe que Dios ha puesto una brújula para su vida y es la palabra. Y si tú le amas, amas su palabra. Lo segundo que has de considerar como una prioridad concreta, si tú estás poniendo a Dios en primer lugar, entiendes que tus planes son secundarios y los sometes a los planes de Dios, porque los planes de Dios son primero que los tuyos. Y eso no significa, por si acaso, que tienes que abandonar planes que tú tienes. Eso significa que tú los sometes bajo el escrutinio de Dios, tú los sometes bajo la dirección de Dios y comienzas a calcular si en este momento esto es lo más importante o posiblemente es lo que yo estoy queriendo hacer. Si tú lees en Mateo 28, el 18 al 20, que está ahí, tú tienes el llamado de Jesús después de haber formado a sus apóstoles, a sus discípulos por 3 años y medio, literalmente, les lleva a ser discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te imaginas a Pedro que se levante y diga, pero ¿y mis botes? ¿Y quién me va a cuidar la balsa? ¿No? ¿Y mi casa que tengo que construir? ¿Y la empresa que quería hacer? ¿Y el negocio que quiero manejar? Jesús no está diciendo que no se haga nada de estas cosas. Jesús lo que está diciendo es que tú eres parte de un reino y esto debe ser una prioridad para tu vida. No significa que tú no tengas que trabajar, tienes que trabajar. De hecho, los tesalonicenses lo entendieron mal y algunos de ellos decían, Cristo viene pronto y dejaron de trabajar literalmente, pensando que Cristo iba a venir en un mes, 2 meses, ¿no? Y por ahí algún flojo que no vaya a entenderme mal, no vayas a pensar que así funciona la idea. No, tenemos que trabajar y vivir responsablemente y todas esas cosas se tienen que hacer y tener orden y tener metas y tener claras las cosas, pero tú no vives por eso. Tu gloria no está aquí, está escondida con Cristo y cuando Cristo se manifieste, nuestra gloria será manifestada con Él. Nosotros vivimos por un reino más alto.
Y el llamado que tenemos es a ser discípulos. Es a hacer discípulos. Y aquí quiero que entiendas un poquito más esto. Esto con los domingos que vienen a continuación vamos a ir entendiendo más. Muchas veces hemos entendido que hacer discípulos es pararme al frente y usar una hoja y comunicarle a las personas algo de la Biblia, enseñarle a la gente. Esto es parte de hacer discípulos. Enseñar la Biblia no es lo mismo que hacer discípulos. Un curso de discipulado o de estudio bíblico no es hacer discípulos, es parte del proceso. Tú no puedes hacer discípulos sin la palabra de Dios, pero el hacer discípulos es garantizar que la persona que estás discipulando haga lo que le estás enseñando. Discipular podría hacerse de una mejor manera cuando tú te sientas con alguien y le comienzas a preguntar, ¿qué has leído en tu Biblia? ¿Qué has entendido? Y después de eso, tú le puedes enseñar, mira, posiblemente no lo has entendido bien, se hace de esta manera. Y tú comienzas a enseñarle cómo tú lees la Biblia y cómo tú aprendes y cómo tú le enseñas. Hacer un discípulo no es simplemente decirle cómo se hacen las cosas, es que tú garantizas que lo hace. Luego le preguntas acerca de si está orando. Y después de eso te cuenta en qué momento se para orar. Y posiblemente tú le puedes sugerir y enseñar en qué momentos lo puede hacer y cómo lo puede hacer y cómo debe hacerlo. Y tú estás con él y le enseñas a orar. Luego le hablas de sus finanzas y posiblemente les puedes enseñar de qué enseña la Biblia acerca de los diezmos, de las ofrendas, del ser generoso. Y luego le puedes enseñar acerca del servicio, de separar un día específicamente para el Señor, de quizás no poner a Dios el día domingo, a poner a Dios el día domingo y no necesariamente trabajar el día domingo. Y tú le vas enseñando no solamente con palabras, sino le muestras cómo. Mira mi ejemplo, estás conmigo, yo te muestro. Hacer un discípulo es más que enseñar la Biblia, es garantizar que esa persona dé los pasos que debe dar. Y esto es un poco problemático porque en los años 90 teníamos una escasez abierta de la palabra de Dios en la música, en las enseñanzas, en un montón de lugares. Y desde el 2000 comenzó todo un levantamiento abierto para volver a la Biblia. Y eso nos ha llevado mucho a la Escritura y está muy bien. El problema es que mucha gente tiene bibliolatría en sus vidas y estudian mucho la Biblia, pero tienen muy poco de querer hacer. Y a veces en las iglesias se enseña mucho, pero no están muy dispuestos a sentarte con la persona y mostrarle, a ver, ¿qué estás haciendo de verdad? No podemos descansar solamente en comunicar verdades, necesitamos garantizar que se hagan las cosas porque eso es hacer discípulos. Y Jesús solamente lo hizo con 12, siendo Dios, con un cuerpo humano, solo lo hizo abiertamente con 12 y trabajó un poco con las multitudes y con otras personas, pero su expansión no era muy amplia. Es por eso que el texto no dice, pastores, hagan discípulos, líderes, hagan discípulos. Todos los que estaban ahí deben hacer discípulos. Mira, tú no tienes la responsabilidad total de hacer que la persona que está debajo de ti haga todo exactamente como tú lo haces, pero la responsabilidad que tú sí tienes es de vaciar tu copa. Tú no puedes quedarte con todo lo que Dios ha traído a tu vida. Tú tienes la responsabilidad de vaciar tu copa sobre otro y esa persona tiene la responsabilidad de vivirlo, de cumplirlo y vaciarlo sobre otro. Tú no vas a ser juzgado porque quizás una oveja en algún momento pecó, porque la Biblia no va a asegurar que nosotros vamos a ser juzgados por los pecados de otros, pero nosotros sí debemos ser diligentes para formar sus vidas y enseñarles por dónde caminar. El discipulado es esto. Créeme, nosotros estamos en una iglesia que el Señor nos ha permitido crecer, pero no vamos a ir más allá si ustedes mismos, como hermanos en la fe, no dan ese paso. Literalmente cada uno de nosotros hemos sido llamados a ganar almas y a ser discípulos. Y por último, dentro de este molde está el entender cuál es mi llamado. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no simplemente nos ha establecido en algún momento para que sirvamos en un ministerio y alguien siempre me diga exactamente qué voy a hacer y yo solamente haga eso. Dios me ha permitido tener un pasado, me ha rescatado y me ha consolado de un pasado, me viene transformando y me está llevando hacia un futuro. La búsqueda que debe tomar el corazón del Hijo de Dios, hombre o mujer, joven o adulto, anciano incluso, es saber por qué exactamente me tienes aquí en la tierra. ¿Qué esperas exactamente que haga yo más con mi vida? No tienes que ser un presidente necesariamente, ni tienes que ser el reemplazo de Spurgeon tampoco, ni tienes que ser necesariamente alguien grande, porque Dios no necesariamente nos ha llamado a ser famosos en la tierra. Pero lo que sí nos ha llamado a hacer Dios es a vivir en sus planes y en su voluntad. Y Dios nos empuja para eso. Quiero terminar solamente poniéndote un último ejemplo. En el Antiguo Testamento hay una escena
que a mí siempre me impacta cada vez que la leo, porque siempre me reta. Cuando tú lees Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante, te encuentras con la historia, esta parte de la Biblia donde está el profeta Elías. Y Elías es convocado por Dios en un momento muy turbio del pueblo de Israel, cuando abiertamente estaban en contra de Dios. El rey de aquel entonces estaba adorando a Baal y el pueblo había guiado y seguido a estos ídolos. Pero Dios levanta a Elías y literalmente se acerca al pueblo y les dice lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Su palabra de Elías fue tan dura que el pueblo se quedó mudo. ¿Tú te imaginas una muchedumbre que se quede callada? Sobre todo en esa época. Eso no era normal, era normal. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo sabía que por años ellos habían adorado a Dios. Ellos no existirían si Dios no fuera real. Pero esa generación no había visto el actuar de Dios. Y habían traído los Baales, los ídolos de otros lugares para ser adorados. Y el rey de Israel en aquel entonces lo estaba promoviendo. Dios trajo a Elías. Y literalmente dijo, porque hizo todo un reto ahí: pongamos 2 altares, pongamos 2 holocaustos y veamos de dónde desciende fuego. El Dios verdadero va a hacer mandar fuego del cielo. Los profetas de Baal, que eran varios, comenzaron a hacer toda su adoración y toda la mañana hasta la tarde intentaron invocar a Baal para que mande fuego del cielo y queme el holocausto. Se cortaban, hacían repeticiones y Elías en ese momento se comenzó a burlar de ellos. Uno diría, pero qué malo Elías, ¿no? ¿Cómo los va a avergonzar? Era necesario porque era la honra de Dios. Y después de eso y dejarlos mucho tiempo, Elías dice, bueno, ahora es mi momento, el momento de Dios. Él pone el altar, pone el holocausto, lo moja, hace una zanja y la llenan de agua todavía. ¿Tú sabes qué difícil es prender madera mojada? Y literalmente eso es lo que hace, y luego hace una oración sencilla. Dios, honra a tu siervo y demuestra que eres Dios. Y Dios manda fuego del cielo. Todo el pueblo, no me imagino la imagen exactamente de cómo se abriría el cielo y viene fuego y consume el holocausto, consume toda la hierba que se está quemando, o posiblemente no estaba quemada, no estaba mojada. Se consumen las piedras, ¿te imaginas qué tanto calor? Y se consume el agua que está en la zanja alrededor. O sea, literalmente la demostración de Dios era como Dios diciendo abiertamente, aquí no vas a tener dudas que yo soy Dios. En ese preciso instante todo el pueblo honró a Dios, tuvo temor, y Elías dijo, degollen a esos hombres que los están llevando por otro lugar. Y literalmente los trajeron y el mismo Elías los degolló. Es una escena sangrienta, fea, por honrar el nombre de Dios. ¿Cuántas veces este mundo vive confundido? En un molde que piensa incluso en algunos casos que los va a hacer feliz. Cuando el Hijo de Dios conoce la verdadera esencia de la vida, el verdadero propósito por donde vivir. Qué irónico es que el Hijo de Dios quiera vivir bajo ese molde. Dios está buscando a Elías, que con su vida hagan descender fuego del cielo y le demuestran a la gente de afuera que aquí está el Dios verdadero, que creyendo en Él van a honrarlo y los demás puedan temer a Dios por la vida que tú puedes desarrollar cuando honras al Señor. Nosotros hemos sido llamados no a bajar fuego del cielo, pero a hacer que las demás personas puedan ver las virtudes. No debemos amoldarnos a este mundo, debemos vivir poniendo a Dios en primer lugar. Vamos a orar ahí donde estamos. Inclinemos nuestros rostros y nos dirigimos a Dios. Oración.